Queremos más del Señor. Como decía Silvia, me llamó en estas horas, me han llamado y me alegra tanto saber de que Dios está haciendo milagros. No sé cuántos están esperando resultados médicos, tampoco sé si hay alguien que está esperando por alguna operación. Quiero decirte que el Señor puede sorprenderte y los médicos pueden anular esa operación, pueden posponerla en un principio y pueden terminar anulándola y vos podés ver que Dios va a hacer algo. ¿Cuántos pueden creer eso? Bien, es necesario que usted confiese con su boca, no solamente que haga así con la cabeza, porque usted necesita hablarle a su enfermedad, necesita hablarle a su situación, ¿sí? ¿Cuántos les ha pasado, no sé cuántos han vivido alguna vez en su vida una situación donde esperaban algo de Dios, pero sintieron vergüenza de hacer lo que tenían que hacer para recibir eso de Dios? A veces nos pasa que Dios nos pide algo que tal vez genera algún tipo de desafío que nos es muy difícil. En esta noche quiero compartirte una historia maravillosa. Esto está en el Antiguo Testamento. Es la historia de Naamán. Incluso en la Escritura sabemos que Jesús habla de Naamán. Y este hombre que era el jefe de un ejército, un general muy importante y que cuenta la historia que él tiene una transformación tremenda. Es lo que vamos a ver en esta noche. Pero Dios lo hizo a su manera. No lo hizo a la manera de Naamán. Dios lo hizo como Él lo quería hacer. Y a veces el Señor hace las cosas a su manera, no solamente nos sorprende, sino que también trabaja un poquito en nuestros corazones antes de ver los milagros. Esperamos una temporada de milagros, pero lo más importante es que Dios pueda trabajar en nuestros corazones, ir formándonos, ir trabajando en nuestras vidas. Necesitamos que Él nos enseñe. ¿Amén? Mírese que si usted dice amén, no se preocupe de que vaya a salir en el video, ¿eh? No se haga problema de eso, ¿sí? Bien, ¿quiere acompañarme a la Escritura? ¿Sí? Ahí lo tenemos en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, ahí me lo muestran en la pantalla, quiero verlo. Me dijeron que hoy íbamos a tener la pantalla y íbamos a estar bien conectados. No lo veo acá atrás. Bien, los hago pasar un poquito de vergüenza a los que me prometieron eso, ¿eh? A mí me gusta que me cumplan las promesas. No sé a usted. ¿Usted quiere que le cumpla la promesa al Señor? ¿Sí? Después va a dar testimonio de que el Señor le cumple la promesa. Segunda de Reyes, capítulo 5. Es la historia de Naamán, es la historia de Eliseo. Dice versículo 1 y versículo 2. Dice, y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un hombre delante de su señor, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Segunda de Reyes, para lo que traen su Biblia, capítulo 5, versículo 1. Bien, ¿cómo se llamaba este general? A ver si me acompaña en la lectura. ¿Cómo se llamaba? Los del fondo. ¿Cómo se llamaba? Mire que si no, a ver, ¿cómo? Joana, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Vieron? No, yo sí veo, acá si no. ¿Vieron cómo se llamaba? Naamán, bien, muy bien. ¿Vieron? Tienen que estar todos atentos. De acá se ve todo, ¿eh? Así que, bien, acá lo tenemos a Naamán, este hombre bien importante. Dice el versículo 2, y habían salido los arameos en bandas
y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Esta era una jovencita, en algunas otras traducciones habla de una muchacha. Es muy probable que en este momento ella haya sido una adolescente, una muchachita. Ella estaba al servicio de la mujer de Naamán, trabajaba en la casa de este general. Seguramente ella sabía las intimidades de la casa y sabía lo que estaba sucediendo. Entonces ella, esta pequeña, esta adolescente, es la que le habla a la mujer de Naamán y le dice que si el general, su esposo, va a Israel, en Israel, o sea, en otra nación, que era el lugar donde ella vivía, era el lugar donde ella había sido llevada en esclavitud. Atención con esto, ella fue llevada esclava de Israel. Los sirios la habían llevado. Entonces, esta chica le dice a la señora que en Israel había alguien que podía sanar a su esposo. Fue tal la convicción que tenía esta nena, esta chica, fue tan fuerte la convicción con la que ella le habló a la mujer, que ella lo convenció al marido. Y dice después la historia que el marido le pide al rey, le pide a su rey que le dé cartas para que él pueda ir a Israel y que la persona que hacía la sanidad lo pudiera atender. Veamos lo que dice el versículo 9. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se restaurará y quedarás limpio. ¿Fue prestando atención a esto? Dice, pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Dice este general: ¿no son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. A ver si vamos entendiendo. Este hombre era un hombre muy importante. Un hombre que tal vez tenía todos los recursos. Un hombre valiente, un hombre reconocido en su nación, reconocido por el rey. Digamos que tenía todo lo que quería. Había alcanzado todo lo que él había aspirado, pero había un problema. Él tenía lepra. Esta era una enfermedad incurable, contagiosa y repugnante. O sea, la lepra era muy contagiosa. Como este hombre era un hombre sirio, no era un hombre de Israel, en Israel no le hubieran permitido a él ser un general de un ejército. Es más, ni siquiera le hubieran permitido poder vivir con su familia. La gente que tenía lepra era separada, era una cuestión también que tenía que ver con la higiene, ¿no? Tenía que ver con la seguridad para las otras personas. Así que lo que sucede es que como él vivía en Siria, él sí podía tener esa libertad. Seguramente mucha gente no sabía lo que él estaba viviendo. Seguramente mucha gente no sabía lo que él tenía debajo
de toda esa coraza que usaban los generales, debajo de toda esa vestimenta. Indudablemente él por afuera podía mostrar algo, él por afuera podía demostrar sus logros, pero él interiormente, sus conocidos, su esposa, los más cercanos a él, incluso la gente que le acompañaba, su escudero y la gente que estaba con él, sabía lo que él estaba viviendo, sabía lo que él estaba experimentando. Ahora, comienza una situación complicada acá, porque él tiene que pasar por una serie de cosas para poder recibir la sanidad. En un principio él pide los permisos, se va a Israel. El rey de él le da todo el permiso para que él pueda ir y volver el momento que él lo necesite, pero dice que cuando él llega y comenta su situación, el rey que lo recibe le dice: yo no puedo hacer nada por vos, yo no te puedo ayudar, ¿qué soy yo? Y hay en medio una situación que usted después la puede leer en su casa, donde el rey el rey que lo recibe se molesta, el rey de Israel, porque en realidad él entiende que el otro rey que lo manda a este general está provocando para una guerra. Y esto era peligroso porque el ejército sirio era muy poderoso. Entonces, cuando escucha Eliseo, el profeta de Dios, el hombre de Dios, escucha cuál era el problema de este general. Dice que lo manda a llamar. Entonces este general viene hasta la casa de Eliseo y acá comienza el desplante al general. No sé cuántos han vivido alguna vez alguna situación de, podríamos decir, el ninguneo, ¿no? Es más común acá en nuestro país, ¿no? Cuando vos sentís de que te están ninguneando, ¿no? Como que en un punto casi que no te prestan atención, casi que no te reconocen. Cuando él llega, dice que se para en el versículo 9, dice: vino pues Naamán con sus caballos, con sus carros, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. ¿Qué es lo que estaba esperando Naamán? Naamán estaba esperando que venga Eliseo y saliera y le hiciera los honores. Él era un general importante, era un hombre reconocido, en todos lados lo reconocían. Así que lo mínimo que esperaba Naamán es que Eliseo, el profeta, saliera a reconocerle. ¿Qué es lo que hace Eliseo? Ni se levanta de la silla. Eliseo, cuando llega Naamán, pone la pava. Dice: bueno, me voy a tomar unos verdes. Y mientras espera, ¿no?, que se caliente la pava, le dice al mensajero, le dice: bueno, ahora andá y habla con este y decile esto. Versículo 10. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Ahora, imagínense esa situación. Eliseo no sale, le manda un mensajero y encima de eso le dice: sucio. Harry, anda a bañarte. Imagínense al general, ¿no? Anda a bañarte, tenés que bañarte. Y encima lo manda a bañar, pero no lo manda a bañar en un río, ¿no?, como esos que vemos a veces en YouTube cuando te quieren mostrar un paisaje lindo. Vos ves ese mar azul, ¿no?, esas aguas verdes y transparentes donde vos te mirás los pies y ves los pescaditos que pasan por abajo. No, era bien marrón el agua, ¿no? Y imagínense el pensamiento de Naamán. Y entonces, claro, él se enoja. Él se enoja porque él dice, se enojó, dice en el versículo 11, dice: y se iba diciendo: he aquí, y atención con esto, dice: seguramente él vendrá a mí y se detendrá, invocará el nombre del Señor, su Dios, moverá su mano sobre la parte
enferma y curará la lepra. O sea, él lo que estaba esperando es que saliera el profeta e hiciera un poco un espectáculo, ¿no? Claro, un poco lo que algunos estudiosos de esta parte dicen que eso era lo que hacían los falsos profetas. Los falsos profetas se mostraban, querían hacer espectáculo para que la gente viera qué poderosos que eran ellos, cómo eran usados, qué poder que habían ellos. Sin embargo, lo que hace Eliseo lo sorprende totalmente, pero acá es bueno lo que la palabra nos dice, porque él esperaba eso. Él esperaba este espectáculo, él esperaba que el profeta saliera y pusiera sus manos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros también tenemos nuestra fórmula de cómo tendría que Dios obrar? ¿Cómo tendría que ser la manera en que Dios me tiene que sanar? Y hay personas que por ahí están esperando, no, me tiene que tocar, si me toca voy a sanar. Entonces están esperando que el pastor los toque. Y el pastor no los toca. Muchas veces ha sucedido de personas que pasan acá adelante, ¿no? Y vos ves que están esperando que, ¿no? Y el pastor va para allá y se corren de lugar, ¿eh? Y por ahí el pastor no les toca y el pastor se viene para acá. Normalmente no es lo que me pasa a mí, pero yo veo cuando vienen otros pastores, ¿no? Viene otro pastor, entonces yo estoy observando, ¿no? Entonces, claro, llega en un momento que por ahí el pastor que viene invitado ya está un poco cansado, es el final, entonces por ahí nosotros los de la casa le damos una mano y le ayudamos. Y no. ¿Cómo me va a orar el hermano acá? Si yo me puedo orar el miércoles, me puedo orar el domingo, pero a veces Dios dice que nos ha pasado de que Dios ha hecho cosas maravillosas y a veces vino alguien y no pasó nada, vino un invitado, no pasó nada y al fin de semana que viene Dios hizo un milagro, porque Dios tiene su forma. Pero después está el otro, el que está sentado en el banco y si Dios quiere sanarme, que me sane acá. Si Dios tiene algo para mí, que me toque acá. Y Dios dice, no, pasa. Yo quiero que vos pases, pero me da vergüenza, pasá. Pero me van a mirar todos, pasá. Pero pasá. Pero se van a pasar. Y si a Dios se le antoja hacerlo así, ¿qué problema hay? Porque Dios no se va a acomodar a nosotros para que las cosas sean como nosotros queremos. Las cosas de Dios se hacen a la manera de Dios. Y es lo que primero tenemos que entender, que a este hombre le costó. Le costó a tal punto que dice que se iba a ir. Dice, en el versículo, es más, primero se queja, ¿no? Porque dice, no había otro río, no me podían haber mandado, ¿no? Y incluso él da el nombre de otros lugares más bellos, más lindos. Dice, ¿cómo me va a mandar acá? Entonces dice que se fue enfurecido. ¿Ha estado alguna vez enfurecido? Enojadísimo estaba este hombre. Y en el 13 dice, pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice, lávate y quedarás limpio? O sea, la gente que estaba al lado de él fue la que le pudo aconsejar. O sea, a veces estamos dispuestos a hacer obras, a hacer penitencias, a hacer promesas, a hacer sacrificios. No sé cuántas veces muchos de los que hoy están acá y muchos tal vez de los que están escuchando le han dicho, tenés que ir a tal lugar, tenés que hacer tal cosa. ¿Y lo hicieron o no lo hicieron? Han hecho cosas que, claro, hoy lo piensan y dicen, mirá lo que hice, ¿no? Pero en su momento hacíamos lo que nos dijeran que teníamos que hacer, con tal de recibir el milagro, con tal de poder salir de esa situación. Prometemos todo, ¿o no? Yo lo hice, ¿no?
En el momento de cuando el agua te llega acá, ¿no? Le prometo todo. Y así le decían, a ver, en otra situación, si te hubieran pedido algo difícil, lo hubieras hecho. Pero Dios no estaba trabajando para que pudieran verlo los criados, para que pudieran verlo los que estaban con el general. Dios estaba trabajando en el corazón de él. Dios tenía algo más fuerte, con un propósito más grande que solamente la sanidad. Muchas veces nosotros queremos hacerlo a nuestra manera porque interiormente, cuando nosotros cumplimos o hacemos algo, en un punto, inconscientemente queremos ganarnos el favor divino. Muchas veces creemos que porque hacemos algo, entonces Dios nos respondió. ¿Le pasó eso? A veces vos pensás, y sí, lo que pasa es que, bueno, yo cumplí la promesa, ¿no? Cumplí con esto, entonces por eso Dios me respondió. Dice Isaías capítulo 55, bien interesante esta palabra. Escuche lo que dice acá. Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, escuche, los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. Sin dinero y sin costo alguno. Es interesante esto, porque Dios le está ofreciendo a aquellos que no tengan, que vengan a agarrar. Que aquello es como que, no sé, te agarra la persona del supermercado, tu vecino, y te dice, bueno, decime qué es lo que necesitas, qué es lo que querés. No, pero no tengo. No importa, ¿qué es lo que querés? Sí, pero ¿y si no te puedo pagar? No importa, ¿qué es lo que necesitas? Está todo disponible. Y eso te descoloca. Eso te saca un poco del eje de tu vida, porque vos decís, es gratis. Es gratis. Y eso pasa con la salvación. La salvación no es algo que vos puedas pagar. No hay posibilidad de que nosotros podamos pagar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso la Biblia deja bien en claro que la salvación es por gracia. Y dice, es por gracia y esto es don de Dios. ¿Qué significa que es un don de Dios? Que es un regalo. ¿Qué significa que es un favor de Dios? ¿Qué es un favor de Dios? Algo inmerecido. Y dice, y esto es por gracia. Dice, un don de Dios. Pero dice, un don inmerecido. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. O sea, que vos no podés decir que vos tenés la salvación porque vos hiciste algo para obtener la salvación. Vos tenés la salvación porque Cristo te salvó. Vos tenés la salvación porque Cristo te llamó. Vos tenés la salvación porque Cristo rompió tus cadenas. Vos hoy estás acá porque Cristo hizo algo por vos. Y vos lo único que hiciste fue responder al amor de Dios. Pero la obra la hizo Cristo. No hay nada que nosotros podamos hacer para pagar la salvación. Ahora, yo sé que para muchos sería más fácil decir, puedo hacer algo para ganármelo. Pero no es así como Dios lo decidió. Y es eso lo que no podía entender este hombre, que Dios lo iba a hacer a su manera. No lo leímos en esta parte, pero la verdad es que Él trae oro, trae plata, trae ropa, trae todo eso para de alguna manera pagarle al profeta, que es lo que hace Eliseo. No quiere nada de lo que él tiene. Y era mucho. Mientras estuve estudiando, eran en uno de los estudios 70 kilos de oro, 350 kilos de plata. Y dice que les traían unas mudas de ropa y no eran mudas común y corriente, eran mudas especiales. Sin embargo, el profeta dijo no. Y no porque Eliseo en algún momento no haya tomado algo que le dieron, porque sí, cuando nosotros leemos, encontramos que los profetas recibían, la gente los bendecía y ellos los recibían. Sin embargo,
en esta situación el profeta no quiere nada, porque está queriendo que Naamán pueda entender que no lo puede comprar al milagro, que no puede comprar el regalo de Dios. Esto es fundamental para la vida cristiana. Dios no nos ama ahora más que lo que nos amaba antes cuando estábamos en nuestros pecados. Por ahí alguno piensa que, bueno, ahora que estoy haciendo las cosas bien, ahora que me estoy portando bien, ahora Dios me ama más. ¿Nunca te pasó que cuando vas a orar vos decís, no, pero no estoy bien, Dios no me va a escuchar? ¿Nunca te pasa que cuando vos le vas a pedir a Dios, agarrás la balanza y empezás a pesar ahí y decir, bueno, a ver, sí, fui a la iglesia, sí, estoy dando algo, no, estoy dando algo, estoy ayudando, ¿no? Entonces la balanza de pedí, se pone linda, ¿no? Entonces, vamos a pedirle. Dios me va a dar, porque yo le estoy dando. Dios me va a amar, ahora Dios me va a amar más. Y Dios no te va a amar más. Cuando vos más le das a Dios, vos sos más bendecido. Porque mejor es dar que recibir. Amén. Vos no te tenés que ganar nada. Cristo se dio por vos. Y vos en amor al Señor, en agradecimiento, como un corazón en adoración, le vas a dar a Él. Porque en un punto, si vos te cuidás de no pecar, Él viene para vos. Significa que sos sabio, que no querés ser lastimado, que te conviene hacer las cosas como Dios dice, pero nunca que vas a poder comprar el amor de Dios. Esto es muy difícil, porque cuando a veces estás en el medio del desastre, en medio del enchastre, vos decís, ¿Dios me va a escuchar? Sí, Dios te va a escuchar. Dios te va a escuchar. Tal vez nosotros no escucharíamos, tal vez nosotros no lo manejaríamos así, porque nos cuesta entender la gracia de Dios. Nos cuesta entender la misericordia de Dios. Por eso el profeta, no quiero nada de lo tuyo, no hay nada que puedas comprar. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Dice que bajó, se sumergió, se tuvo que bajar de su caballo, se tuvo que sacar su ropa, se tuvo que deshacer de todas las cosas que eran importantes para él, se tuvo que deshacer de todos sus logros, se tuvo que sacar todas las medallitas. Veo que a nosotros nos gusta andar con medallitas. Se tuvo que sacar todo para meterse al agua. Y dice que cuando él salió conforme a la palabra del hombre de Dios, dice que su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. ¿Qué es lo que hace Naamán? Naamán se podría haber vuelto a su país. Él ya había recibido el milagro. Pero acá vemos cosas que tenemos que tener en nuestras vidas cuando realmente somos transformados por Dios. Cuando realmente reconocemos la transformación de Dios en nuestras vidas, nos damos cuenta de que Dios hizo algo. Vamos a hacer lo que hizo este hombre. Primero, vuelve. Lo fue a ver al profeta y dice, regresó al hombre de Dios con toda su compañía y fue y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Y ahí lo que yo les contaba antes, te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. O sea, lo primero que hace Naamán es reconoce ahora que el único Dios era el Dios de Israel. Ahí está. ¿Qué es lo que está diciendo él? Está volviendo y está confesando. La palabra dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Es importante la confesión, es importante que nosotros confesemos a Cristo, que digamos la palabra, que confesemos su palabra, que podamos confesar también nuestro arrepentimiento, nuestro pecado. Él reconoce que Dios es el Dios verdadero. Bien, ahí él pasa por todo ese proceso. Bien,
comienza esto. Dice el versículo 16, pero él respondió, vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Y Naamán dijo, pues si no, atención con esto, pues si no, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. A ver, ¿qué es lo que quiere hacer él? ¿Qué es lo que está entendiendo? Empezó una transformación en su vida. Él ya pasó por el proceso, ya tiene la sanidad. Él podía haberse vuelto, pero no. Él viene a reconocer que el Dios de Israel es el verdadero Dios. Es bien interesante que Jesús dice que en los tiempos de Eliseo Dios no sanó a ningún leproso de Israel, dice Jesús, sino a Naamán el sirio. A ver, él está ahí, él está creyendo, pero él dice, yo me quiero llevar tierra de Israel. Yo me quiero llevar sacos, dice, se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto. Y al principio dice, pues si no, te ruego que de esta tierra, ¿qué es lo que quiere llevarse él? Quiere llevarse tierra. ¿Por qué quiere llevarse tierra? Dice en Éxodo, no haréis junto a mis dioses de plata ni dioses de oro, no los haréis. Harás un altar de tierra para mí y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Esta es una palabra que estaba en el libro de Éxodo. El pueblo de Dios no hacía altares de oro, no hacía altares de plata. ¿Qué es lo que se hacía en ese tiempo? Los altares, había mucho oro, mucha plata. Era una manera de decir, este es nuestro Dios. Sin embargo, en Israel, el altar al Señor, donde se hacían los sacrificios, se hacían con tierra. Este hombre está totalmente convencido de que ahora necesita no solamente decir que cambia de Dios con su boca, sino empezar a adorarle a Dios. Empezar a hacer del Dios de Israel su Dios. Y él se preocupa mucho, porque él dice en el versículo 18, que el Señor perdone a tu siervo en esto, cuando mi Señor entre en el templo de Rimón. ¿Quién era Rimón? Otro Dios. Dice, para adorar allí, y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón, cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a tu siervo por esto. Y él le dijo, o sea, el profeta le dijo, vete en paz. Y se alejó de él a cierta distancia. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Naamán tiene que volver, pero el rey, quien lo tenía en alta estima, quien lo quería, quien le había dado la oportunidad de ir hasta ese lugar e incluso le dio la oportunidad de recibir la sanidad, el rey adoraba a otro Dios. Pero él se llevaba tierra para levantar un altar. Ahora, ¿qué es lo que hace? Le dice al profeta, tengo un problema. Cuando yo vuelva, tengo que ir con mi rey a adorar a su Dios. Y cuando él se incline, como yo soy su general, me tengo que inclinar también con él. ¿Qué hago? ¿Qué hago acá? Es el desafío de cuando venimos al Señor, nos empezamos a plantear todas las cosas que tendríamos que dejar. Y decimos, pero esto no voy a poder. No, pero ¿cómo voy a hacer para dejar aquello? No, y a mí me gusta mucho esto. Y son esas cosas que a veces vienen a nosotros como una pregunta.
Y a veces incluso hace que nos detengamos y que no avancemos en nuestra fe. E incluso muchas veces hace que retrocedamos, porque a veces hay ciertas cosas que pesan mucho en nuestras vidas. Sin embargo, Naamán está dispuesto a todo, pero él ya le dice: ruego al Señor que me perdone. No puedo no ir con el rey, no puedo no acompañarlo. Tengo que ir, tengo que estar con él, pero para mí, el Señor, el Dios de Israel, ese es mi Dios. Y el profeta, el hombre de Dios, lo libera como, vete en paz. ¿No? Como que Dios ya va a hacer la obra. Quédate tranquilo, Dios está con vos. Dios te va a acompañar, Él te va a ayudar. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer en tu vida. No sé cómo el Señor te va a ayudar a abandonar ciertas cosas de tu vida. Si humanamente te dijera que podés dejar la droga, que podés dejar el alcohol, que podés dejar los vicios, si humanamente no puedo decirte. Porque es por el poder de Dios. Es por el verdadero amor hacia Dios y el compromiso con el Señor. Y Dios te va a ayudar. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Pero que Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Aunque a veces tengamos que entrar en un proceso. Espero en este tiempo que Dios pueda estar haciendo una obra en tu vida. Tal vez con lo que este hombre luchaba, lo más grande con lo que él luchaba era el orgullo. Quiero decirte que a lo largo de toda tu vida vas a luchar con el orgullo. Y cuando más el pecado se instala en nuestra vida, más orgullosos nos volvemos. Más el hacerlo a nuestra manera, el hacerlo a nuestras formas. Póngase de pie y quiero terminar con esto. El otro día recordaba una situación donde un pariente que hoy está con el Señor, hace muchos años, viene un evangelista que Dios usa muchísimo en milagros. Va mucho a la ciudad de Córdoba y les hace a veces hacer cosas. Yo el otro día les contaba justamente un milagro que habíamos visto con un pie plano. ¿Se acuerda? Hace unos domingos atrás le contaba de un muchacho que Dios lo había sanado de un pie plano. Pero nosotros teníamos a alguien que tenía una enfermedad incurable. Él por muchos años había estado simpatizando con la iglesia. Él iba a las campañas y compartía con nosotros. Y él siempre decía que él no entendía por qué la gente tenía que pasar adelante. Que si Dios tenía que hacer algo, que lo hiciera ahí donde vos estabas, lo podía hacer en el campo. ¿Por qué eso de pasar adelante? Y él decía, eso de pasar adelante y de tener a la gente ahí adelante, eso yo no lo entiendo, decía él. Por supuesto, el evangelista que vino no sabía nada de eso. Y el evangelista hizo pasar a las personas que estaban enfermas y le dijo que pasaran adelante. Entonces él empezó a orar por algunas personas y algunos los dejaba ahí al costado. Eso fue acá en la iglesia. Los dejaba ahí al costado. Pasó uno, le oró, lo mandó a... Había una persona, estaba Mari Romero, que el pastor le dice, andá, y lo lleva con una mujer que tenía en uno de los pechos, tenía unos nódulos, y la hace ir a revisar y va Mari. ¿Te acordás, Mari, de eso? ¿Sí? Bien. Entonces, ella sí ora por uno, ora por otro, ora por esa persona, ora. Y le dice, espérame ahí. Estuvo como 40 minutos acá. Yo no sé por qué el evangelista hacía eso. Lo que sí sé es que Dios tocó su vida. Cuando después nos vimos en el trabajo,
Él me decía, pensá, me dice, que yo siempre decía, ¿por qué la tenían que tener a la gente tanto tiempo y adelante? Dios sabe cómo tratar con nuestras vidas. Dios sabe cuáles son las áreas de nuestra vida donde a veces hay orgullo, donde a veces hay soberbia. Él lo hace a su manera porque nos ama, porque sabe que es lo mejor para nosotros. Aunque nosotros en un primer momento no entendamos, aunque nosotros a veces nuestras maneras sean las mejores, Dios lo hace a su forma. Por eso yo te invito en este tiempo, si vos querés ver un milagro, si vos querés ver una transformación en tu vida, en tu casa, en tu economía, hoy decile al Señor, hacelo a tu manera. No importa si Dios lo quiere hacer instantáneamente. Hoy Abraham compartía su testimonio. Me dio tanta alegría. Hace 2 años que a él le dijeron que en esa fecha aproximadamente lo tenían que operar. Hace 2 años que tal vez los padres estaban esperando que Dios hiciera algo. Pero Dios lo quiso hacer ahora. Dios lo quiso hacer a su manera. Y Dios premió la fe de un niño. Y Dios va a premiar la fe de aquellos que hoy tal vez están pasando por un proceso doloroso. Pero hoy te digo, no bajes los brazos. No bajes los brazos. Dios viene con milagros. No bajes los brazos. Dios viene con milagros para tu vida. Dios viene con milagros para tu familia. ¿Cuántos están creyendo? Yo siento que hay gente que está creyendo esta palabra en esta hora. Hay milagros para tu vida. Tal vez levantemos nuestras manos. Señor, hay gente que te está creyendo de verdad. Señor, hoy decidimos hacerlo a tu manera. Tal vez, Señor, no sea como nos gusta a nosotros. Tal vez nos pidas cosas, Señor, que no estén dentro de nuestros planes. Tal vez, Señor, nos pidas cosas que sabemos que nos van a costar mucho. Pero también creo en tu amor, creo en tu misericordia, creo en tu gracia. Creo, Señor, que vos lo podés hacer a tu manera y que esa es la mejor manera. Señor, muchos de nosotros necesitamos ser trabajados en nuestro carácter, en nuestra fe. Señor, muchos necesitamos ser trabajados en el orgullo. No nos gusta, Señor, muchas cosas de nosotros. Y entendemos que no podemos cambiar por nuestras fuerzas. Pero hoy te reconocemos como Señor. Hoy te reconocemos como Rey. Hoy reconocemos que necesitamos tu ayuda. Ahí donde estás, que vos puedas hablar con el Señor. Si hay algo de lo que te tengas que arrepentir, este es el momento. Si tal vez todavía no entendiste el amor de Dios y hoy te diste cuenta de que Dios te ama hace mucho, que vos puedas decir, me arrepiento. Que puedas bajar al agua y lavarte. Bajar al agua e ir por tu milagro. Pero tal vez primero tenés que empezar por bajar del caballo. Por dejar tus cosas que te hacen sentirte orgulloso, fuerte, poderoso, de valor. Dejar todo al costado. Dejarlo en la orilla y entrar al agua. El Señor te llama. Ahí está tu milagro. Esa es su manera, esa es su forma. Vamos, métete. Aunque te parezca tonto, aunque a veces la fe parece tonta, anímate a ir por tu milagro. Anímate ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que la dura bache de la voz. Y si saliste del agua, yo te animo que ahora vamos a adorarle. Ahora vamos a levantar un altar para el Señor. Un altar de adoración
donde podamos decirle: tú eres el único. No hay otro Dios como el Dios de Israel. No hay otro Dios que pueda hacer las obras que tú haces. Hoy vengo a adorarte. Hoy vengo a exaltarte. Hoy vengo a bendecirte. Tú eres digno, Señor. Me diste otra oportunidad. La quiero aprovechar para bendecirte. Oh, aleluya. Quiero levantar mis manos.